Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero muchas gracias por estar conmigo. Gracias por entrar a esta página donde vamos a aprender de la palabra de Dios. Mientras yo les comparto las diapositivas, por favor, ve por tu bebida preferida, ponte cómodo, que no haya absolutamente nada que te distraiga, para que puedas poner todo tu corazón y tu mente en lo que el Señor nos quiere enseñar en el día de hoy. Espero que ya estén viendo la pantalla verde. Yo creo que sí. Permítame en un segundo, quito entonces, como siempre, los controles flotantes para que no nos estorben. Pasamos por aquí esto y listo. Gracias. Chicos, bienvenidos. Este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, para los que no me conocen, y hoy nos encontramos en nuestra clase número 123. Las personas que quieran escuchar las 122 clases anteriores es muy fácil. Entran a YouTube, buscan un icono, ponen Liliana Parga, buscan un icono de flores rojas, le hacen clic, se suscriben y en la sección de videos se encuentran todas las clases. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también me la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar ustedes en estas 123 clases? Primero, todo el estudio del Nuevo Testamento. Y en este momento nos encontramos estudiando los libros del Antiguo Testamento. Empezamos por la primera sección, que es la ley, y estamos empezando con el primer libro, que es Génesis. Como siempre, lo primero que hago es recordar los puntos claves de lo que vimos la clase anterior, no solamente para que aquellas personas que me han acompañado en las clases en vivo y en directo puedan recordar lo que ya hemos visto, sino para aquellas personas que hoy están por primera vez, ponerlas en contexto. Entonces, hemos estado en el capítulo primero y segundo del Génesis, donde Dios nos habla sobre la creación. Vimos una frase de Dios que dice: yo les doy de la tierra todas las plantas para que les sirva de alimento. Aquí en este momento ya nos encontramos en el sexto día de la creación, cuando Dios crea la corona. Crea lo más importante, lo que Dios más ama, aunque a veces nosotros tan ingratos no le devolvemos ese amor, que somos los seres humanos. Y sí, chicos, en este momento Dios está dando la orden, nos está diciendo que absolutamente todas las plantas son las que nos sirven de alimento. Antes del diluvio, todos los seres humanos eran vegetarianos, no se comía carne, pero ahí no termina la cosa, porque sigue el pasaje diciendo: y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Sí, señores, los animales también eran vegetarianos, también comían plantas. No existían animales carnívoros, no existían animales salvajes. Absolutamente todo lo que tenía que ver con las frutas y con los vegetales nos servía con todos los nutrientes que el cuerpo humano y los animales necesitábamos. Es después del diluvio que el planeta cambia físicamente y ya vamos a tener los rayos directos del sol, y van a haber otros cambios en el planeta Tierra, en donde vamos a necesitar, nuestro cuerpo va a necesitar comer carne. Entonces, antes del diluvio todos éramos vegetarianos. Y les cuento una cosa, chicos, a los que les gusta mucho la carne, aprovechen, porque el Apocalipsis, que lo estudiamos hace poco, nos dice que cuando nosotros entremos a la eternidad, a la Nueva Jerusalén, vamos nuevamente a volver a ser vegetarianos, desde el momento del milenio, de la séptima dispensación. ¿Qué más aprendimos en la clase pasada? Que Dios establece un día de reposo. Recuerden que estamos en la creación, en la semana de la creación. El primer día Dios crea el día y la noche, en el segundo día el cielo, en el tercer día la tierra, los mares y la vegetación, en el cuarto día el sol, la luna y las estrellas, en el quinto día los peces y las aves, y en el sexto día los animales y el ser humano. Y Dios agrega un nuevo día para, no para hacer una creación, sino para que descansáramos. Y esto es muy importante entenderlos, porque no es que Dios estuviera cansado por toda la labor que había hecho en 6 días. No es un descanso para Dios, es un día de reposo para el ser humano. Dios ya sabía que infortunadamente nosotros íbamos a pecar, íbamos a desobedecer, y que parte del castigo de esa desobediencia, parte de la maldición, iba a ser el arduo trabajo, que nos íbamos a fatigar, que nos íbamos a cansar, y por eso Dios inventa un día para que nosotros podamos reposar.
físicamente, pero también para que dediquemos ese día, lo santifiquemos y dediquemos ese día a alimentarnos espiritualmente. Entonces, es la creación del día del reposo. También estudiamos que Dios inventa la semana de 7 días. ¿Se acuerdan que les contaba que si nosotros analizamos de dónde sale un año, 365 días, pues es de el tiempo que dura la Tierra de darle la vuelta al Sol? Si analizamos de dónde sale un día de 24 horas, pues es el tiempo en que dura el planeta Tierra de dar vueltas en su propio eje. Pero si analizamos la semana, no tenemos como referencia ni a los astros ni ninguna parte científica porque la semana de 7 días es una invención de Dios. Recuerden que el 7 es un número de Dios, es el número perfecto que representa que algo se ha terminado, que algo está completo. Y Dios ordena santificar el séptimo día. También aprendimos que no debe haber ninguna discusión con aquellas personas que guardan el sábado como día de reposo. Y entonces, ¿cuál es el día de reposo? ¿El día sábado o el día domingo? Y que no es por ese lado donde se tiene que tomar esta orden, porque Dios no dice guarden el sábado ni guarden el domingo, sino que dice santifiquen el séptimo día. Recuerden, chicos, que los días en el momento de la creación no tenían nombre. Dios inventa la semana en ese mismo instante y los días, ¿cómo se llamaban? Se llamaban primer día, segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. No tenían nombres, por eso Dios dice, santifiquen el séptimo día y aprendimos que depende cuándo empieza, el día en que empiece tu semana laboral, el día que tú empieces a trabajar, cuentas 6 días de trabajo y el séptimo día reposas. Entonces, para todo el mundo no es el mismo día de reposo porque depende en qué día comienzas tú a trabajar. Fuera de eso, la ley no existía todavía, entonces ese mandato de santificar el Shabbat no indicaba que tenía que ser el sábado porque la ley fue establecida mucho tiempo después de que Dios diera la orden de santificar el séptimo día. Recuerden, la clave está en el séptimo día. El error es confundir el Shabbat, su definición como sábado. Shabbat es descanso, no sábado. Recuerden que los nombres de la semana, de los días de la semana, como nosotros lo conocemos hoy en día, fue puesto por los romanos muchísimo después, teniendo en cuenta los nombres de los planetas que ellos conocían, porque para ellos habían dioses, los planetas eran dioses. Entonces el lunes se puso por la luna. El martes por Marte, el miércoles por Mercurio, el jueves por Júpiter, el viernes por Venus, el sábado por Saturno y el domingo por el Sol. Entonces, si hubiera sido por el día, por el sábado, indirectamente Dios estaba diciendo entonces adoren a Saturno. Entonces, no es adorar el sábado, no es santificar el sábado, no es guardar el sábado, sino el séptimo día. Yo creo que eso quedó bien claro. También aprendimos que Dios vuelve a tocar el tema de por qué la tierra estaba vacía. Y aquí nos da una explicación de por qué estaba vacía. Ya habíamos entendido en dos clases anteriores que cuando se habla de tierra vacía no quiere decir que hay un caos, que hay destrucción. Simplemente se habla de tierra vacía porque todavía Dios no la había adornado, no le había puesto cosméticos. Y nos dice aquí claramente que estaba vacía, primero porque no había llovido y segundo porque no existía el ser humano para que la cuidara, para que la labrara. Nos explica que de la tierra salía un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y fíjense en ustedes lo hermoso de Dios que siempre quiere que nosotros los seres humanos colaboremos con Él en todo lo que tiene que ver con la creación y con el cuidado de su creación. Dios es omnipotente y Él solito pudiera haber tenido toda la tierra y todo lo que nosotros necesitábamos al día, pero Él quería que nosotros como creación nos encargáramos de parte de la creación cuando le ordena al primer hombre que tiene que cuidar la tierra. Entonces nos explica que precisamente la tierra estaba vacía, Dios la adorna con los mares, con los árboles, la vegetación, los animales, pero necesita a alguien que la cuide y forma al ser humano del polvo del suelo. Utiliza como materia prima la misma tierra seca, pero hace algo diferente con esta creación, algo diferente de lo que hizo con la vegetación y con los animales, y es que sopla en su nariz aliento de vida. En ese momento forma la tercera parte del ser humano, la parte espiritual, que es lo que nos hace tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, y esta parte es la que nos permite comunicarnos con Dios a diferencia de las plantas y de los animales.
También aprendimos hace 8 días en la clase pasada que Dios escoge de todo el planeta Tierra, Dios escoge un lugar geográfico específico que le pone como nombre el Edén. Y dentro del Edén construye un jardín o un huerto que se llama el paraíso. Y es allí, en ese jardín, donde coloca a Adán, donde coloca al primer hombre y a la primera mujer. Hizo cientos de árboles que eran hermosos para la vista y con unas frutas magníficas que nos daban todo el alimento para nutrirnos y para agradarnos. Pero nos dice el pasaje que creó dos árboles diferentes, hermosísimos, diferentes a todos los demás. El árbol de la vida, cuyo fruto cuando nosotros lo comiéramos nos iba a permitir estar totalmente sanos y vivir por toda la eternidad, para que nos volviéramos inmortales, que no muriéramos. Y el otro árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que más adelante vamos a tener contacto nuevamente con estos dos árboles. También aprendimos en la clase anterior que de ese manantial salían cuatro ríos: el río Gijón, el río Pisón, el río Éufrates y el río Tigris, que son los que marcan los límites geográficos de ese Edén, de ese sitio donde Dios iba a poner al hombre. Y le ordena a Adán, al primer hombre, que cultive la tierra. Acuérdense en que Dios hace toda la creación ya adulta, pero ya le da la orden a Adán que empiece a sembrar semillas, que cuide la tierrita. Más adelante da la orden también de cuidar los animales y toda la creación. Y se acuerdan que les decía que nos mintieron, que el negrito del batey nos mintió porque el trabajo no lo hizo Dios como castigo. El castigo de Dios por el pecado original no es el trabajo en sí mismo, sino el esfuerzo de realizarlo, lo penoso que iba a ser para nosotros los seres humanos cuidar el planeta Tierra, cultivarlo y conseguir el pan de cada día. También aprendimos que entonces Dios pone al hombre en el jardín, en el huerto que hay en el Edén, en el paraíso, y le permite comer absolutamente de todo lo que hay ahí. Recuerden que Dios nos regala a los seres humanos algo muy hermoso que se llama el libre albedrío, es decir, que nosotros podemos tomar decisiones, pero hasta en este momento, si Dios no hubiera hecho absolutamente nada más, pues realmente el hombre hubiéramos vivido por toda la eternidad en un sitio paradisiaco, como se dice, porque es el paraíso, en un sitio perfecto. Cualquier cosa que nosotros hiciéramos hubiera estado bien, no tendríamos absolutamente ningún tipo de decisión que tomar, porque todo lo que hiciéramos estaría bien. Y para que nosotros pudiéramos ejercer ese regalo del libre albedrío, es que Dios entonces tiene que ponernos opciones. Y lo que hace es que prohíbe que comamos del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso no lo hace por capricho, no es algo por capricho, sino inclusive es por una bendición para el ser humano. Lo que Dios nos está diciendo es, mire, yo les doy el regalo de que ustedes tomen las decisiones que quieran, pero por favor dejen que yo, Dios, sea el que decida qué es bueno o qué es malo, que yo siga teniendo esa potestad sobre el bien y sobre el mal. Ustedes pueden decidir sobre todas las cosas, pero como yo les regalé el libre albedrío, hasta en esto ustedes pueden decidir. Decidan si me dejan a mí decidir qué es bueno y qué es malo. Si ustedes me permiten a mí decidir lo que es bueno y lo que es malo, no vayan a comer de este fruto, porque este fruto les va a abrir los ojos ante lo bueno y lo malo y ustedes van a perder la inocencia. Ya van a tener conciencia del bien y del mal y ya depende de ustedes el resto de su vida. Pero si ustedes no comen del fruto de este árbol, soy yo el que les voy a estar guiando siempre y diciéndoles e indicándoles qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, esta opción del ser humano de decidir si obedecer o no obedecer a Dios fue la decisión más importante del ser humano, porque es que obedecer a Dios significaba recibir bendición y desobedecerlo significaba recibir maldición. Infortunadamente, Adán, nuestro representante legal, tomó la decisión de desobedecer a Dios. Entonces, come del árbol prohibido, el fruto del conocimiento del bien y del mal, y por esta razón recibe un castigo, es expulsado del paraíso. Más adelante vamos a saber exactamente por qué es. Acuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no lo hace como venganza, como castigo, sino por el bien del mismo ser humano. Y Adán y Eva son expulsados del paraíso. Es verdad. Perdimos el paraíso por un hombre, pero como Dios es 100% justo, Él nos da la oportunidad de que recuperemos ese paraíso también por un solo hombre. Lo perdimos por Adán y podemos recuperar esa vida perfecta y plena por el Señor Jesucristo.
Y terminando ya el estudio de la clase pasada, vemos esta frase de Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y enseguida nos explica por qué se llega a la conclusión de que no es bueno que el hombre esté solo. Porque resulta que antes de que Dios crea a la mujer, Dios le dice a Adán, le da otro trabajo. El primer trabajo que le dio fue que cultivara y cuidara la tierra, ¿no es cierto? El segundo trabajo fue que le diera nombre a todos los animales. Y eso fue lo que hizo Adán. El hombre puso nombre a todos los seres vivos. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Después de hacer esta labor que fue muy agradable y gratificante para Adán, ponerle el nombre a todos los animales, él se sintió solo, se dio cuenta que los animales vivían en manada, que tenían sus parejas y él no encontraba a alguien igual a su especie y se encontró solo y es cuando es la frase de Dios de que no es bueno que el hombre esté solo y decide entonces hacerle una ayuda idónea. Hace que Adán duerma, no sabemos si literalmente es esto así. Duerme y del mismo Adán, del mismo hombre es que sale la mujer. Fíjense en que Dios no utiliza la materia prima que utilizó con el hombre, es decir, el mismo polvo, la misma tierra, sino del hombre nace la mujer. Eso va a explicar muchas cosas. Y cuando Adán ve a Eva, dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. En Reina Valera decía, ella será llamada varona porque fue tomada del varón. Y estos son los primeros votos matrimoniales. En este mismo instante, cuando Dios le entrega esta hermosa mujer, le entrega esta mujer a Adán, al hombre, en ese momento se celebra el primer matrimonio. Dios es el que inventa el matrimonio. La institución del matrimonio es un invento de Dios con unos motivos y unos propósitos específicos que lo vimos también en la clase pasada. Y vimos cómo Adán y Eva, después de, estaban desnudos, literalmente estaban desnudos, no tenían ropa. Primero porque el clima era perfecto, no la necesitaban, no sentían frío, no sentían calor, no sentían piquiña, no sentían nada de eso. Y fuera de eso, estaban desprovistos de vestiduras humanas porque no se avergonzaban, tampoco sentían vergüenza por estar desnudos, porque realmente estaban cubiertos de la vestidura de Dios. En pocas palabras, la gloria de Dios los cubría y no existía esa emoción llamada vergüenza. En sentido figurado, estaban desnudos por su estado de inocencia. Perfección y santidad antes del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva eran como niños inocentes, no había malicia, no había malos pensamientos, no había pecado, entonces estaban desnudos física y espiritualmente. Y entonces aquí seguimos, chicos, con tema nuevo. Entonces vamos para Génesis, entramos al capítulo 3, versículos del 1 al 5. Listo. Entonces, ¿qué dice? Empecemos. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, en ese paraíso hermoso y perfecto empieza el primer drama. Nos habla de Satanás. ¿Recuerdan ustedes? Pongámonos un poquito en contexto. Antes de Dios crear a los seres humanos, Dios hace otra creación que nosotros lo conocemos como los ángeles. De toda esa miriada, es decir, de millares y millares de ángeles que Dios crea, hay un ángel específico que Dios crea con unas características impresionantes que se llama Luzbel, el lucero hijo de la mañana. Casi perfecto. Y a Luzbel, que era un querubín,
lo pone como jefe de todos los ángeles. Un jefe se le dice arcángel. Por eso el primer arcángel, el primer jefe de ángeles fue Luzbel. Resulta que cuando Luzbel se ve con tanto poder, le entra algo en su sentir que se llama orgullo. Ninguna creación de Dios puede tener mucho poder porque el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, decía un filósofo inglés llamado el Barón Bacon. Entonces, el Barón Acton, perdón. Entonces, cuando Luzbel ve que tiene tanto poder, entra el primer pecado en la creación, que es el orgullo. Y él convence a la tercera persona a la tercera parte de los ángeles que lo sigan. Y esos ángeles son conocidos después como ángeles caídos o demonios, y tanto Luzbel, que se convierte en Satanás, y esos ángeles que le creyeron a Satanás son expulsados del paraíso. Es decir, que Satanás y los ángeles caídos o demonios viven aquí en la tierra. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Él está aquí. Y aquí entra entonces en escena, es la primera, interactúa con el ser humano, el primer ser humano que interactúa Satanás es con Eva y dice, pero entonces nosotros recordemos que en Apocalipsis 12:9 nos dice exactamente quién es esta serpiente. No se trata literalmente de una culebra, de una serpiente, es algo alegórico, es un símbolo que se utiliza por las características como Satanás actuó en esta primera vez que tuvo una conversación con un ser humano, nos lo dice Apocalipsis 12:9. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Entonces, recuerden que nos está diciendo en el pasaje que Satanás actúa astutamente. ¿Qué significa astuto? Astuto significa alguien con mente aguda, hábil para engañar o evitar el engaño o para lograr artificiosamente cualquier fin. Satanás es una persona, un ser muy inteligente y muy astuto y tiene un fin bien definido: destrozar a los seres humanos. Como no puede acabar con Dios, su gran archienemigo quiere hacerle daño a Dios a través de la creación que él más ama, que son los seres humanos. Y resulta que cuando le pregunta a Eva sobre el árbol que está prohibido, Eva le contesta, pero pilas, ¿es verdad que Dios les dijo que ni siquiera tocaran el árbol? No, Dios les dijo que no comieran del fruto de ese árbol, pero eso no quería decir que ellos se podían recostar en el árbol, aprovechar la sombra de ese árbol majestuoso. Eva aquí exagera cuando le dice a Satanás que Dios había dicho que ni siquiera podían tocar el árbol. El problema es que con esa exageración, cuando se exagera, es una mentira, abre la puerta a la mentira. Por eso es que Satanás aprovecha esto y le dice directamente en su cara, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor, dice la primera gran mentira: no es cierto, no van a morir. Dios había sido muy claro cuando les dio las directrices de la prohibición del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si ustedes deciden tomar de ese fruto, van a morir. Y aquí Satanás está contradiciendo directamente lo que Dios ya había dicho. Está diciendo que Dios es un mentiroso al decirle a Eva que no era verdad que iban a morir, porque Dios les había dicho que se iban a morir. Eso hace que Eva, bueno. Eso nos confirma lo que ya nos había dicho Juan en el capítulo 8, versículo 44, de que Satanás era el padre de toda mentira. Juan nos explica las mismas palabras del Señor Jesucristo. Jesús dijo, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Desde ese instante en que Él abiertamente trató de tildar a Dios de mentiroso, cuando Dios dice que van a morir por el pecado y Satanás directamente dice que no es verdad, Él se convierte en el padre de la mentira. La desobediencia de Adán y de Eva
Sí les causa inmediatamente una muerte espiritual. La muerte física no llega inmediatamente, no quiere decir que ellos comieron del fruto y murieron inmediatamente, pero sí sus cuerpos en ese instante empiezan a deteriorarse, en el cuerpo empieza a morir. Y aunque Adán y Eva vivieron más de 900 años, al final mueren a medida que la humanidad fue surgiendo, pues la edad fue menor, pero todos los seres humanos al final nos encontramos con una muerte física, a excepción de aquellos que vamos a estar en el rapto de la iglesia. Pero la muerte espiritual fue inmediatamente, ocurrió inmediatamente. Esa relación íntima, perfecta que se tenía con Dios. Adán paseaba por el huerto y hablaba con Dios todas las tardes, lo veía cara a cara. Y ese cara a cara no significa que veía físicamente a Dios, porque Dios es espíritu. Cuando la Biblia nos dice que Adán veía cara a cara a Dios, quería decir que era su amigo. Así como cuando alguien le dice es que yo te conozco en lo más profundo, no quiere decir que esa persona nos abra y nos conozca por allá adentro. Es un simbolismo, es un decir de cómo se conoce a la persona y la intimidad que hay con esa persona. Entonces, ¿quién estaba mintiendo? ¿Satanás o Dios? Pues enseguida nos dimos cuenta que era Satanás el que estaba mintiendo. Y eso convierte al ser humano conocedores del bien y del mal, una responsabilidad, un poder más. Y ustedes saben que a mayor responsabilidad, a mayor poder, mayor responsabilidad. El volvernos conocedores del bien y del mal nos hace responsables de ahora en adelante de todas las decisiones que tomamos, y ya no vamos a tener esa ayuda de Dios, que Dios quería hacerse cargo de esa parte, de ser Él el que estuviera a cargo de todo lo bueno y lo malo, para que nosotros siguiéramos en una edad de inocencia como los niños. Pero como decidimos que no, que nosotros también nos hacíamos cargo de lo bueno y de lo malo, nos volvimos responsables entonces de esas decisiones. Versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. Como ya éramos conocedores del bien y del mal, fíjese en cómo se le abren los ojos a Eva. Ya puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y empieza a ver un engaño. Empieza en el ser humano un engaño entre a veces confundir lo bueno con lo malo. Y eso nos lo dice la Biblia, ¿no? Últimos tiempos, cuando a lo bueno se le diga malo y a lo malo se le diga bueno. Pero mire que desde el primer momento entonces ya empieza a ver características buenas en algo que realmente no iba a ser tan bueno. Eva ve que el fruto era bueno, bueno como que me va a dar salud físicamente, atractivo a la vista y que daba sabiduría. Y fíjense que exactamente esto que Eva vio en ese fruto que estaba prohibido por Dios es lo que después Juan nos dice que van a ser los mayores problemas del ser humano, porque nada de lo que hay en el mundo, nos dice Primera de Juan 2:16, los malos deseos del cuerpo, lo bueno que ve Eva en el fruto, la codicia de los ojos, el atractivo a la vista, y la arrogancia de la vida, que da sabiduría, ese poder que quería Eva, proviene del Padre, sino del mundo. Y desde el primer momento los seres humanos tenemos problemas con tres grandes enemigos: el mundo, la carne y el diablo, que son los tres grandes enemigos y los tres grandes problemas que nos dan vueltas a los seres humanos y que nos tienen la vida en cuadritos, porque es con eso que tenemos que batallar día a día. Fíjense en ustedes que Eva fue totalmente engañada. Satanás le presta le da una serie de argumentos, conversa con ellos, con ella, y muy sutilmente la lleva a que ella misma crea, se dé cuenta de que al final el fruto sí es bueno para comer y que no hay tanto problema en desobedecer a Dios. Pero Adán toma voluntariamente el fruto. Adán no es engañado. Él ya tenía las directrices, las órdenes de Dios, y como representante legal de la humanidad y cabeza en ese momento de la humanidad, que eran dos personas, cabeza de Eva, él en ese momento debió, con toda la personalidad de un líder, debió haber decidido no seguirle el juego a Eva y haberle aclarado que lo que había hecho estaba mal, haberla cogido de la mano, haberse ido directamente donde Dios y pedirle perdón. Pero Adán muy fácilmente simplemente tomó el fruto que Eva le ofrecía y también peca. Versículo 7.
En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Fíjense en cómo inmediatamente el caos, como una bola de nieve que a medida que va rodando, se va agrandando el problema, porque dice que en ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho. Ellos inmediatamente se les abrieron los ojos y sabían que habían hecho algo malo. Empezaron a distinguir entre lo bueno y lo malo, tomaron conciencia del bien y del mal. Y los dos grandes sentimientos negativos que empiezan a entrar en el ser humano, dos emociones negativas que antes no se tenían. La vergüenza por la desnudez física, se dan cuenta que están desnudos y sienten vergüenza, y el miedo por la desnudez espiritual. Es decir, acuérdense que antes era los cubría la gloria de Dios, pero con el pecado esa gloria se va y quedan ellos desnudos espiritualmente y entra miedo. La peor estrategia es hacer tus planes y dejar a Dios fuera de ellos. ¿Qué hacen ellos inmediatamente? Sienten vergüenza y sienten miedo y se esconden y idean un plan. Vamos a cubrirnos nosotros mismos. Nuestra desnudez física la vamos a cubrir con hojas de parra. Vamos a hacernos una vestimenta y la vamos a cubrir. Y nuestra vergüenza espiritual nos vamos a esconder, que Dios no nos encuentre, que Dios no nos vea. Qué plan tan ridículo, pero hoy en día es así. Cualquier plan que tú hagas y pretendas dejar a Dios fuera de esos planes es un plan ridículo. Sin Dios no podemos hacer absolutamente nada y lo que hacemos va directamente al fracaso. Versículos del 8 al 10. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Y aquí uno no sabe si reírse o llorar. Bueno, de verdad es llorar porque ese comportamiento de Adán nos fregó a toda la raza humana. Fíjense en que ellos apenas se dieron cuenta que habían hecho algo malo, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, como si se pudiera uno esconder de Dios, algo tan absurdo. Y fíjense en que Dios pregunta como haciéndose el desentendido, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién te enseñó? Es que Dios no se había dado cuenta de lo que había pasado. Claro que sí, Dios lo sabe absolutamente todo, mucho antes de que pase, inclusive. Entonces, lo que Dios quería con esas preguntas no era porque él no lo supiera, no supiera las respuestas, sino quería que el mismo Adán respondiera para que se diera cuenta lo mal que había hecho y cuál era la solución. La idea era que cuando Dios preguntara, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Por qué te escondes? Adán dijera, Señor, la embarré, comí del fruto que tú me prohibiste que comiera. Pero él no contesta absolutamente nada de eso, sino que se esconde y simplemente le dice, tuve miedo. Entonces, las dos grandes emociones que les estaba diciendo, emociones, sentimientos negativos que van a acompañar a toda la humanidad por el resto de la historia, por el resto de nuestras vidas y es lo que va a hacer que tengamos vidas desgraciadas, el miedo y la vergüenza. Y fíjense en ustedes que la emoción más antigua es la primera emoción y la más intensa de la humanidad es el miedo. Y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. Por eso ellos se esconden, no sabían qué iba a pasar. Y fíjense que hoy en día eso es lo que más altera al ser humano. ¿Por qué? Porque el miedo a lo desconocido nos paraliza. Y cuando el ser humano se paraliza, pues no actúa, no sigue adelante. Y eso es un arma que utiliza Satanás para que nosotros los seres humanos tengamos vidas fracasadas. La definición de miedo es una emoción que causa una sensación paralizante ante un escenario de algo peligroso o angustiante. Entonces, cuando uno queda paralizado, ya sea que uno no huye o toma acción en algún momento, es un fracaso total para el ser humano. El miedo es una emoción, es un engaño de Satanás para que el ser humano no tenga victoria en su vida, no tenga vida plena. Y Satanás lo utiliza muchísimo.
Es un engaño de Satanás sentir miedo, porque nosotros como criaturas de Dios y mucho más como hijos de Dios, tenemos toda la garantía. Lo contrario de miedo es fe. Y fíjese en que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nuestras vidas se dejan guiar por el miedo, estamos llevando un rumbo totalmente contrario al camino que Dios nos muestra, un camino de confianza y de fe en Él. Y el otro sentimiento horrible es la vergüenza. La definición es una emoción que tiene una persona al sentir pena o al sentirse humillado o deshonrado. Y fíjense en que la vergüenza va cogida de la mano porque la vergüenza también paraliza. Entonces, las personas muchas veces no actúan, no son valientes, no tienen perrengue, porque la vergüenza, el miedo y la vergüenza los paraliza. Y son dos emociones negativas que son aprovechadas por Satanás para hacer que la vida de los seres humanos sea un total fracaso. Tenemos que trabajar con eso. Con Dios todo es posible. Versículos 11-12. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Nuevamente Dios hace preguntas no porque no sepa la respuesta, sino porque quería que Adán respondiera correctamente. ¿Cuál era la respuesta correcta de Adán? Señor, yo fui el culpable porque yo desobedecí. Pero ¿qué hace el valiente de Adán? No toma la responsabilidad de sus actos, sino que enseguida dice, ella tiene la culpa. Le echa la culpa a la mujer e indirectamente le está echando la culpa a Dios porque le dice, pues ni siquiera indirectamente, directamente le está echando la culpa a Dios porque dice, la mujer que tú me diste. Le echa la culpa a Dios. Al final, Dios, tú tienes la culpa porque tú me diste esa mujer y esa mujer me dio de comer. Es decir, esa mujer se me paró encima, me abrió la boca a la fuerza, me metió la fruta e hizo que yo masticara, ¿no es cierto? Si ella tiene la culpa y me obligó a comer es porque hizo esa. ¿Qué fuerza la de esa mujer? Eso no fue lo que sucedió, Adán. La mujer simplemente te ofreció el fruto y tú decidiste comerlo. Con esa actitud de Adán empieza un ciclo terrible en la humanidad, que es echarle la culpa a otras personas, circunstancias o al mismo Dios de todo lo que nos pasa. Y eso es algo gravísimo, porque es verdad que nosotros no decidimos en qué familia nacer y en qué país nacer, ni en qué circunstancias nacer. Y aparentemente puede haber una injusticia de parte de Dios cuando algunas personas nacen con estrella y otras personas nacen estrelladas. Pero no es eso. Dentro de la soberanía de Dios, dentro de la voluntad de Dios, sí es verdad que algunas personas nacen con algunas ventajas. Aquellas personas que nacen en hogares donde les han facilitado el camino de esta vida. Sí es verdad. Pero chicos, esas personas que nacen en familias, en hogares o en países o en circunstancias que no son tan favorables, ellas tienen después unas herramientas de mayor fortaleza y valentía para poder lograr mayores éxitos que aquellas personas que nacen con una vida más fácil, porque llega un momento para todo ser humano, no importando en qué circunstancias se nació, en donde la persona tiene que decidir qué camino coger. No importa lo que se haya vivido en la infancia, llega un momento en nuestra vida en donde hacemos un alto, en donde nosotros ya tenemos conciencia plena de el bien y del mal, conciencia plena de cuál camino tomar y es solamente nosotros los que decidimos si esa vida pasada nos va a llevar a un camino lejos de Dios lleno de tropiezos y de fracasos o un camino cogidos de la mano de Dios para llegar a la victoria. Entonces, al final, lo que tú estás viviendo hoy en día es consecuencia únicamente de tus decisiones, porque hubo un momento en tu vida en donde tú tuviste todo el poder, independientemente de la infancia que hayas tenido, en decidir cómo ibas a vivir de ahora en adelante. Si más fuerte y más poderoso y más valiente, porque esa vida dura de la infancia te llevó a tener más sabiduría y más fuerza física y emocional, o vas a seguir como un pelele el resto de la vida llorando por esa infancia que tuviste.
Todos los seres humanos llegamos a un punto en donde vamos a decidir cómo va a ser un futuro. Y saben, chicos, qué es la bendición, que no es tarde. No sé qué edad tengas en este momento, si tienes 10, 15, 20, 40 o 60 años y has tenido problemas en la vida, hoy puedes decidir, porque tu futuro puede ser diferente únicamente si tú tomas hoy la decisión de seguir un camino diferente al que venías caminando hasta ahora. La única manera de tener un futuro diferente es tomar decisiones diferentes. Si tú sigues tomando las mismas decisiones, tu futuro va a ser igual que tu presente. Entonces, depende de ti. Si de ahora en adelante vas a querer tener éxito y victoria, depende de la decisión. ¿Y cuál es la decisión más completa y la más importante? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Si de ahora en adelante vas a seguir cogido de la mano de Jesucristo o lejos de él. Sigamos, versículo 13. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Adán le echa la culpa a Eva, entonces Dios llama a Eva. Mijita, venga para acá. ¿Y qué hace Eva? Hace el mismo patrón que le aprendió a Adán. Adán era la cabeza, Adán era el guía, Adán era el ejemplo. Adán había vivido mucho más tiempo aquí en la tierra que Eva y ella le aprendió a Adán. Y como Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a Satanás, a la serpiente. Sigue el patrón de echarle la culpa a otra persona, a otro ser. Versículo 14-15. Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y este pasaje es uno de los pasajes más importantes de la Biblia, que se conoce como el protoevangelio. La palabra proto significa la primera vez. Es la primera promesa de salvación que se encuentra en la Biblia. Es la primera buena nueva, la primera vez que se oyen buenas noticias, la primera vez que se habla de un Mesías, de alguien que va a venir a salvarnos y que por lo que Él va a hacer vamos a poder recuperar ese paraíso que se perdió. Y entonces, como la mujer le echa la culpa a Satanás, Dios llama a Satanás y comienza un juicio que va a caer sobre los tres protagonistas de el pecado, el hombre, la mujer y Satanás, y comienza el juicio sobre Satanás. Y le dice Dios, por esto que has hecho, maldita seas, más que todo animal doméstico, más que todo animal salvaje, mientras tenga vida, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás el polvo de la tierra. Y por estas palabras, algunos eruditos, algunos teólogos han llegado a la conclusión entonces que Satanás utiliza a la serpiente, a la culebra de alguna manera como títere, la posee, no sé cómo hace, pero que es una serpiente, literalmente una serpiente física, la que engaña a Eva y que por eso cae una maldición sobre las serpientes y que era que antes las culebras tenían alas y podían volar y por la maldición entonces pierden sus alas de alguna manera y empiezan a arrastrarse. Otros eruditos, que son la mayoría, dicen, no, no, todo esto es algo simbólico, es una alegoría de todo lo que Satanás representa. La primera vez que Satanás interactúa con el ser humano es esa manera como actúa que se compara con ese animal que es la serpiente, pero no porque Satanás fuera literalmente una serpiente. Y cuando Dios le dice que era más que todos los animales, acuérdense que Satanás era un querubín llamado Luzbeli, que era un arcángel, que era un jefe de los ángeles, que vivía en el cielo, en el tercer cielo. Cuando se habla, ahora te arrastrarás, es porque Satanás ya no está en las alturas, ya no está en el cielo. En otras palabras, la serpiente es una alegoría de Satanás por la manera como actuó, sigilosa y engañadora. Es maldecida por su papel en la caída. Satanás es maldecido, no la serpiente.
Se describe su movimiento físico al arrastrarse sobre su vientre y consumir polvo como símbolo de su humillación y degradación. Satanás vivía en el tercer cielo, tenía absolutamente toda la gloria, unos beneficios, pero por su caída baja del cielo y se arrastra como una serpiente y está hablando desde la humillación que sufre y de su degradación de ser un arcángel a ser un enemigo ya vencido. Y enseguida hay una enemistad entre Satanás con la mujer. El ser que Satanás más odia son las mujeres. Por eso vemos en toda la historia de la humanidad cómo la mujer ha sido tan maltratada, cómo ha sido de una manera tan vil. Satanás ha incitado al hombre a que maltrate tanto a la mujer. Eso lo vamos a ver ahorita en unos dibujos. Pero aquí también lo que tenemos que tener claro es que la maldición dice que la simiente de la mujer es la que va a aplastar la cabeza de Satanás, es decir, la que va a acabar con Satanás es la simiente. Simiente viene de la palabra semen, es decir, que un hijo de mujer es el que va a destruir a Satanás y sabemos que ese hijo se refiere a Jesucristo. Es Jesucristo que nace, el mismo Dios que nace a través de una mujer aquí en la tierra, con su sacrificio en la cruz y con su resurrección que acaba con Satanás. Simbólicamente se dice aplasta la cabeza de Satanás, pero la maldición dice que sí, que esa simiente, que ese hijo de la mujer, que Jesucristo va a aplastar la cabeza de Satanás, pero que Satanás le va a morder el talón. Eso es un simbolismo de lo que Jesús tenía que sufrir en el plan de redención. Tenía que morir en la cruz, pagar nuestro pecado con la última gota de sangre y después resucitar. Entonces, si ven todo el simbolismo que hay en toda esta explicación. Y les decía que la enemistad de Satanás con la mujer se ha visto en toda la historia de la humanidad, el maltrato a la mujer, culturas, civilizaciones enteras, imperios enteros que han tratado a la mujer peor que a los animales, mutilaciones genitales, el menospreciarla, en que ni siquiera puedan mostrar su rostro, en maltratarla, en de las cosas más viles hasta las más superficiales como ni siquiera poder votar o poder tener una herencia. Entonces, aquí todo este maltrato tiene su explicación porque Satanás, por el odio que le tiene a la mujer, ha incitado a los varones a que cometan todo este ultraje y este sacrilegio tan horrible. Versículo 16. Entonces ya está el castigo para Satanás, el juicio para Satanás, pero viene el juicio para la mujer. A la mujer dijo, multiplicaré tu sufrimiento en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Entonces viene el castigo para la mujer, no se salvó Eva. ¿Qué es lo primero que Dios le dice? Entonces Dios dice que los hijos van a darse con dolor y no solamente físico. Mujeres, ahora entiendan, y hombres, por favor, entiéndanos a la mujer, ese lazo que nosotros tenemos con nuestros hijos. No es solamente porque durante 9 meses físicamente, literalmente, nuestros hijos viven dentro de nosotros, pegados a nosotras durante 9 meses, y el separarnos de ellos trae un trauma. Y por toda la vida esos hijos van a ser nuestros bebés, nuestros pequeños, porque hay un lazo emocional, físico, por tener los 9 meses en nuestro vientre, y también hace parte de la maldición esa unión que nosotros tenemos con los hijos y que es tan difícil y tan dolorosa al separarnos de ellos. Entonces, dolor en el momento del parto, dolor físico, pero también hay un dolor emocional. Y la otra parte de la maldición dice Dios, desearás a tu marido y él te dominará. La palabra hebrea para deseo es teshuká y significa el deseo de poseer, el deseo de dominar sobre algo o alguien. Recuerdan que Dios establece que Adán es la cabeza de la relación y Eva es la ayuda idónea. Los hombres la cabeza, las mujeres la ayuda idónea, la ayuda adecuada. Ese deseo de no poder ser sujetas, ser sumisas al hombre, viene como maldición. O sea, el castigo es que nosotros vamos a querer.
suplir el rol del hombre. Queremos dominar, queremos ser las líderes, queremos ser las jefes, cuando entendemos mal el papel de sumisión que Dios nos pone, porque lo confundimos con esclavitud, con tener menor valor, y no es esto. Dios quería que fuera el hombre la cabeza para que tú fuera el que llevara el mayor peso de la relación al tomar decisiones difíciles, al amarnos, al protegernos y al proveer. Pero Satanás volteó absolutamente todo eso y hace que la mujer vea mal ese rol de sumisión, grandes problemas de sumisión, y hace que el hombre entonces quiera ser dominante, no con la fórmula de Dios, sino con la fórmula de Satanás, ser tirano y ser maltratador de la mujer. Se cambia totalmente esos roles tan hermosos que Dios había hecho, de poner al hombre como cabeza y a la mujer como ayuda idónea. Y la mujer definitivamente es la que más ha soportado el dolor emocional durante toda la historia. Eso hace parte del juicio, del castigo por el pecado. Seguimos, versículos 17 y 19. Al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Y aquí viene el castigo, viene el juicio para Adán y por ende para todos los hombres, los masculinos, los varones. Primero, fíjese en que Dios le dice, le da la razón de por qué va a recibir un castigo tan grande. Por cuanto hiciste caso a tu esposa. Y no es que aquí los hombres digan, ay, si ven, los hombres no tenemos que hacerle caso a la esposa. No, Dios aclara, dice, por cuanto hiciste caso a tu esposa, en algo que yo muy claramente te había dicho que no hicieras. Es decir, la esposa le dio una sugerencia, le dio una orden o le comentó algo en contravía a lo que Dios ya había mandado. Dios había dicho, no coman de ese árbol. Eva dice, come de este árbol. ¿Y qué orden va por encima? Pues la orden de Dios. Entonces no es en sí él hubiera aceptado la fruta a Eva, sino que le hizo caso a Eva por encima de la orden dada por Dios. Siempre por encima de cualquier orden están las órdenes de Dios. Entonces es esa desobediencia directa a Dios lo que causa el juicio, lo que causa el castigo. Primero, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense en que cuando se comete un pecado, ese pecado original no es únicamente un castigo sobre el ser humano, sino sobre toda la creación. Queda maldita toda la creación, las plantas, los animales, la tierra. Y por eso lo que sucede hoy en la tierra, ese no fue el plan inicial de Dios. Teníamos un mundo perfecto. Todo lo que tiene que ver con tornados, huracanes, incendios, terremotos, problemas de clima, que la tierra se esté muriendo, todo es consecuencia del pecado original. No solamente se refería a la dificultad que íbamos a tener de cultivar la tierra y el trabajo que íbamos a tener para poder ganarnos el pan, que en sí pues ya venía en la maldición. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, que de ahora en adelante iba a ser muy difícil poder mantenernos, vivir el día a día. Y que eso iba a suceder hasta que nos muriéramos, porque polvo eres y al polvo volverás. Y fíjense en que hasta la muerte es una bendición. Porque si no, si Dios nos hubiera permitido seguir en el paraíso, hubiéramos tenido acceso al fruto del árbol de la vida y hubiéramos vivido toda la eternidad con ese título de pecadores y con ese castigo, con esa maldición. Pero el Señor nos enseñó que para que una semilla pueda dar fruto, tiene que morir, tiene que enterrarse y va a renacer. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Al permitir que llegue la muerte a nuestra vida, que es un castigo porque no era lo que quería Dios, pero esa misma muerte nos va a dar la oportunidad de volver a vivir para una vida plena y perfecta, gracias al sacrificio de Jesucristo.
Sigamos entonces, versículos 20 al 24. El hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Y Dios el Señor dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Entonces recuerden que esta es una de las formas literarias que le gusta más a los autores del Génesis escribir y es de lo general a lo particular. Ya nos habían dado toda una idea de los juicios por el pecado, pero aquí nuevamente se devuelve y nos empieza a dar más detalles. Fíjense en que es después del pecado que Adán le pone nombre a la mujer y la llama Eva, que significa la que da vida, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Y Dios, a Dios le toca confeccionarle una vestimenta adecuada. Recuerden que Adán y Eva cuando pecaron quisieron hacer las cosas a su manera y ellos mismos tapar su pecado, su desnudez tanto física como espiritual y físicamente hicieron un traje de hojitas que no les iba a durar ni a servir para nada y Dios les confecciona un traje que sí les iba a durar, los iba a proteger y pues es una alegría para Adán y Eva, pero ellos no se dan cuenta en ese momento todas las consecuencias que va a traer el que Dios tuviera que confeccionarles el traje. Si ellos desde el primer momento hubieran ido ante Dios, se hubieran arrepentido de su pecado, hubieran pedido perdón, otra cosa hubiera sucedido. Pero como no lo hicieron, Dios les confecciona un traje, pero para poderles dar ese traje adecuado, ocurrió algo. Hubo que sacrificar a un inocente, el derramamiento de sangre de un cordero para poderles quitar la piel a ese cordero y vestir al ser humano, cubrir su pecado. Y ese derramamiento de sangre de un cordero inocente es lo que pone la pauta para que de ahora en adelante el hombre se pudiera comunicar con Dios. Es la sangre de un inocente lo que permite que nuevamente Adán y Eva se puedan comunicar con Dios. Entonces Dios les explica, miren, tocó derramar, tocó matar a un corderito inocente, derramar su sangre para que ustedes pudieran vestirse. Entonces, de ahora en adelante, como se perdió esa comunicación hermosa que se tenía con Dios, de ahora en adelante, para que ustedes puedan volver a hablar con Dios, tienen que hacer un altar, tienen que hacer un holocausto, coger un corderito perfecto, matarlo y derramar su sangre sobre ese holocausto cuando quieran hablar con Dios, cuando vengan a pedir perdón por sus pecados. Es la única manera como Dios los va a escuchar a través del sacrificio de un cordero inocente y del derramamiento de sangre. Dios les explica muy bien esto y les dice y me les explican a todos sus hijos, a todos los descendientes de ustedes que la única manera de comunicarse conmigo es a través de un holocausto y del derramamiento de sangre. Y esto ustedes lo van a tener que seguir haciendo hasta que llegue el Cordero perfecto, cuyo único sacrificio va a acabar con el pecado para siempre. Y se estaba refiriendo al futuro Mesías, a Jesucristo. Pero mientras tanto, todos los seres humanos antes de Jesucristo tenían que comunicarse con Dios a través de un holocausto y del derramamiento de sangre de un corderito. Me emocioné contando esto porque venía el Cordero Perfecto. Y eso es lo que sucede. Dios expulsa entonces a Adán y Eva del paraíso para que no tengan acceso al fruto del árbol de la vida y ellos salen de esa zona geográfica que Dios les había establecido inicialmente y empiezan a labrar la tierra ya con las dificultades que ellos tienen. Y Dios pone unos ángeles para que custodien el jardín, porque conociendo al ser humano, de pronto el mismo Adán o Eva o alguno de sus descendientes iban a querer colarse en el paraíso
para comer del fruto de la vida. Después ese árbol desaparece, ¿no? Espiritualmente Dios lo protege para que no esté a la vista de los seres humanos. ¿Qué más nos dice? Entramos al capítulo 4, que con esto vamos a terminar el versículo 1 y 2. El hombre tuvo relaciones sexuales con Eva, su mujer, y ella quedó embarazada y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Entonces ya Adán y Eva no viven en el paraíso, ya empiezan a cumplir con el mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Y Adán y Eva, los primeros seres humanos, hombre y mujer, tienen sus dos primeros hijos. A Caín, que es el mayor, y a Abel, que es el segundo hijo. Y nos dice el pasaje que Caín se dedica a cultivar la tierra, a labrar la tierra, y que Abel se dedica a cuidar el ganado, a cuidar a los animalitos. Adán y Eva cumplen. Antes de eso, Abel, el nombre Abel es de origen hebreo y significa aliento o vapor. Este significado puede interpretarse como algo pasajero, efímero o incluso como respiración o vida breve. Recuerden ustedes que en la Biblia, cuando se le coloca el nombre a las personas, está directamente relacionado con la personalidad, con lo que va a pasar con ese ser, con ese hombre o con esa mujer. Y el nombre Abel pues significa exactamente lo que iba a pasar con Abel, una persona que iba a vivir muy poco tiempo. Y el nombre Caín, de origen hebreo, también significa principalmente posesión o adquirido. También puede interpretarse como aquello que atrae hacia sí mismo, incluso egoísta, que también refleja el carácter de Caín y su personalidad. Y Adán y Eva con estos dos primeros hijos empiezan a cumplir con lo que Dios les ha mandado también de explicarles no solamente a Caín y a Abel, sino a todos los otros hijos que vienen después, la manera correcta de comunicarse con Dios. Y esto es muy importante para poder entender lo que vamos a aprender, chicos, dentro de 8 días. Dentro de 8 días, Dios mediante, en la próxima clase, entonces vamos a ver qué pasa con estos dos chicos, con Caín y Abel. Y yo les recalco la importancia de que Adán y Eva les enseñara cómo era la manera correcta de comunicarse con Dios, porque eso de no entenderlo bien, Caín y Abel, es lo que va a traer los otros problemas sobre la humanidad. Espero que estemos aprendiendo mucho, que les gusten mis clases. Si les gusta, por favor, den like, compártanlas, por favor, para que el algoritmo se mueva y estas clases lleguen a más personas. Gracias por estar conmigo. Los espero en la próxima clase. Que tengan una hermosa semana. Dios los bendiga.